Buenos días, señoritas y jóvenes. El día de hoy revisaremos propiedades de las funciones. Entre las propiedades tenemos que puede ser una función creciente, decreciente, par o impar. Empezaremos cuando una función es creciente. ¿Y qué nos dice? Nos dice que una función es creciente en un intervalo de a y b si al aumentar los valores de x, aumentan los valores de f de x. Esto quiere decir que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 va a ser menor que f de x2. Para que quede más claro esto, simplemente al aumentar, si tomamos el valor de 0 y lo aumentamos a 1, el valor de y también debería crecer. Por ejemplo, aquí. En nuestra primera gráfica nos dice que cuando x es igual a menos 1, el valor de y o de f de x vale 1. Cuando x es igual a 1, el valor de f de x o de y es igual a 2. Y así podemos ir aumentando. Supongamos, cuando x vale 2, cuando x es igual a 2, f de x es igual, cuando x vale 2, f de x vale 3. Sí, ¿qué nos damos cuenta? Que a medida que la x va aumentando, primero estaba en menos 1, f de x valía 1. Cuando x vale 1, f de x vale 2. Cuando x vale 2, f de x vale 3. ¿Qué nos damos cuenta? Aumenta x y también va aumentando y. Ahora, una función decreciente me dice, si al aumentar los valores de x, disminuyen los valores de f de x. ¿Esto qué quiere decir? Si x1 es menor que x2, f de x1 va a ser mayor que f de x2. Veamos un ejemplo con números porque es más fácil asimilarlo. Supongamos aquí, cuando x es igual a menos 1, f de x vale 3. Vamos con otro punto. Supongamos, cuando x vale 1. Cuando x vale 1, f de x también vale 1. Y pongámonos aquí, aquí pongámosle 4. Cuando x vale 4, f de x vale menos 1. Listo. ¿Qué podemos ver? Las x van aumentando, va desde menos 1, 1 y 4. O sea, van aumentando. ¿Qué pasa con los valores de f de x? Los valores de f de x van disminuyendo. 3, 1 y menos 1. Por lo tanto, es decreciente porque mientras el 1 aumenta, el otro, f de x, disminuye. ¿Qué pasaba aquí cuando era creciente? Si el 1 aumenta, el otro aumenta. Aumenta, 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 aumenta. ¿Sí? Esa es la diferencia y así podemos identificar cuando es creciente y cuando es decreciente. Creciente cuando los dos valores aumentan a la vez. Decreciente cuando si x aumenta, f de x necesariamente tiene que ir disminuyendo. Ahora vamos a ver cuando una función es par. Me dice, una función f es par si f de menos x es igual a f de x para todo x que pertenece al dominio de la función. ¿Qué quiere decir eso para todo x que pertenece al dominio de la función? Como habíamos visto anteriormente, en el dominio hablamos de los términos, de los valores que puede tomar x. Por lo tanto, en esta función, digamos que me dice de aquí hasta acá. ¿Sí? Estos son los valores que puede tomar x, desde aquí hasta acá. Listo. Me dice que para cualquier punto que yo tome, si tomo f de menos x, debe ser igual a f de x. En letras quizás nos puede resultar un poquito complejo comprender qué nos dice. Veamos con números. No me está diciendo nada más que si tengo f, supongamos que tomo el menos 2.
cuando x vale menos 2 y me voy hasta aquí. Si f vale menos 2, debe ser igual a cuando vale 2, o sea, cuando es positivo y cuando es negativo. Ya, veamos a qué punto llega. Cuando vale menos 2, en f de x llega al 2. Cuando vale 2, f de x también llega al 2. Eso nos está diciendo, básicamente, que f de x, tanto cuando ocupe el mismo valor negativo y el mismo valor positivo, menos 2 y 2, ambos deben llegar al mismo punto en f de x. Supongamos que tomo menos 3. Entonces digo, f de menos 3 debería ser igual a f de 3. Y comprobamos en la gráfica. Cuando f de 3 llega hasta aquí, f de menos 3 llega hasta aquí, f de 3 llega hasta aquí. Listo. Nos movemos hasta el punto en f de x. ¿Ya? Si nos damos cuenta, cuando tomamos ambos valores de x, me llegan al mismo punto, ¿sí? Necesariamente en este caso nos coincide la gráfica que cuando ocupo menos 2 y 2 me llega a 2. Cuando ocupo menos 3 y 3 me llega a 3. Pero no necesariamente debe pasar eso. Supongamos que elijo otro punto y cuando ocupo 10 me llega a 9. Entonces, si los dos me llegan a 9, está bien, ¿sí? En la función impar me dice, sí, f de menos x es igual a menos f de x para todo x perteneciente al dominio de la función. ¿Qué me está diciendo esto básicamente? Que si tomo un valor negativo en x, va a tener que salir en y el mismo valor para cuando tomo el valor positivo para x, pero con el signo contrario. Por ejemplo, tomemos aquí en negativo, tomemos cuando x vale menos 2. Entonces, cuando x vale menos 2, ¿qué pasa con f de x? F de x vale menos 1. Entonces, cuando f de x vale menos 2, este es igual a 1. Y tomemos, ahora me dice que cuando ya lo tomo negativo, ahora lo debo tomar al mismo, pero positivo. Y me debería dar, cuando es menos 2 vale menos 1. Y me debería dar el mismo resultado, pero con el signo contrario. Entonces, veamos, cuando vale 2, x vale 2, f de 2 es igual a f de x, ¿cuánto vale? 1. Es igual a 1. Entonces me cumple. Cuando tomo el valor de x negativo, f vale menos 1. Cuando lo tomo positivo, me debe valer lo mismo, pero con el signo contrario, ¿sí? Aquí sería, si este es menos 1, el signo contrario sería 1. Ya vamos a ver con ejemplos para que quede un poco más claro. Vamos a aplicar en un ejercicio lo visto anteriormente. Recordemos que la función par me dice que f de menos x es igual a f de x, y para que sea impar debe ser f de menos x igual a menos f de x. Recordemos qué quiere decir esto, que simplemente vamos a cambiar los signos para ver cómo nos queda. Entonces, la primera nos dice, determina si la función es par, impar o ninguna. Lo primero que debemos hacer es reemplazar la función. Si nos damos cuenta, los dos trabajan con f de menos x, entonces reemplazamos f de menos x. Lo único que vamos a hacer es, en vez de poner x, voy a poner menos x. Menos x al cuadrado más 4. F de menos x es igual. Tenemos un número negativo elevado a un exponente par. Sabemos que
se va a hacer positivo por la ley de menos por menos más. Entonces este me queda positivo, sería x al cuadrado más 4. Listo, ¿qué nos damos cuenta? Que cuando utilizamos menos x, el resultado me queda igual a que cuando utilizamos x. Por lo tanto, yo puedo decir en este caso que f de x es igual a f de menos x. O también lo podrían poner al revés, f de menos x es igual a f de x. Las dos ecuaciones me salieron las mismas. Por lo tanto, esta función es par. Vamos con el siguiente ejemplo. Me dice f de x es igual a x al cubo menos 5x. Recuerden, para demostrar si es par, impar o ninguna de las dos, siempre vamos a empezar reemplazando por f de menos x, porque las dos trabajan con la misma. F de menos x, por lo tanto, en vez de poner x al cubo, voy a poner menos x al cubo menos 5. Y acá también, en vez de poner x, pongo menos x. Y voy resolviendo. F de menos x es igual. Tengo un número negativo elevado a un exponente impar. Y sabemos cuando tenemos esos casos, nos va a quedar un número negativo. Entonces me va a quedar menos x al cubo menos por menos más 5x. Ya. Ahora comparo como hice en el ejercicio anterior. Aquí tengo menos x al cubo, perdón, cuando f de x es igual a x al cubo menos 5x. Cuando tengo f de menos x es igual a menos x al cubo más 5x. A simple vista veo que no son iguales, por lo tanto par no puede ser. Ahora veo si es que puede ser impar. ¿Cómo lo hacía impar? Tengo que ponerle negativo a toda la función cuando es f de x. Entonces tendría que hacer aquí menos f de x, por lo tanto me quedaría menos por más, menos x al cubo, menos por menos, más 5x. Recuerden, lo único que hicimos fue poner el signo menos delante de toda esta ecuación, ¿sí? Es como que si tuviéramos esto, menos por más, menos, menos por menos, más. ¿Ya? Luego de hacer eso, ¿qué me doy cuenta? Que ahora sí son iguales. Esta es igual a esta de acá. Por lo tanto, esta función es impar. En el siguiente ejemplo me da f de x igual a 3x menos 2. Lo primero que hacemos es reemplazar, en vez de poner x, ponemos f de menos x es igual. 3 que multiplica, en vez de x le cambio por el menos x, menos 2. F de menos x es igual. Más por menos, menos. 3 por x, 3x, menos 2. Ya. Comparo para ver si es una función par. Me debería haber salido lo mismo. Menos 3x menos 2, 3x menos 2. No son iguales, por lo tanto, la función no es par. Vamos a comprobar si es impar. Para comprobar si es impar, recuerden, debemos ponerle a esta función el signo menos. Sería menos f de x es igual a menos 3x menos 2. Menos f de x es igual, menos por más, menos 3x, menos por menos, más 2. Igual, al ponerle el signo negativo nos damos cuenta que esta función no es igual a esta, por lo tanto tampoco es impar. Si no nos sale ni par ni impar, determinamos que no es ninguna de las anteriores. Recordemos, para que sea par tengo que ver si es que al reemplazar x y poner menos x me queda igual a la ecuación inicial, y para determinar si es impar debo reemplazar menos x y a la función inicial operarle con el signo negativo, o sea, ponerle el menos fuera para poder determinar si es impar.
Y finalmente veremos la función periódica. Aquí nos dice que si existe un número positivo al que llamaremos p, tal que f de x más p sea igual a f de x, para todos los valores de x en el dominio de f. Este número p se lo llamará periodo de f. A p lo llamaremos periodo de f. A ver, en otras palabras y mucho más sencillo, para que puedan observarlo mediante un ejemplo. Si tenemos esta gráfica, ¿qué vemos? En este caso, el periodo, o sea P, sería igual a 2. El periodo va a estar en X, ¿sí? Entonces, a medida que va aumentando X, vamos a ir aumentando el periodo. Por ejemplo, aquí está. X desde menos 1 hasta 1, el periodo es 2. De aquí a acá hay 1, de aquí a acá, o 1 más 1, 2. Ahora, de aquí a acá, de 1 a 3, de 1 a 2, 1. De 2 a 3, 1. Entonces, el 1 de aquí más el 1 de acá, 2. El 1 de aquí más el 1 de acá, 2. El 1 de aquí más el 1 de acá, 2. Por lo tanto, decimos que mi periodo es 2. Y de aquí podemos ir a seguir, ¿no? Podría seguir la gráfica, pero en este caso es hasta el punto 5. ¿Qué me dice? Que en todos estos casos f de x va a ser el mismo para todos. No importa si si continúa la gráfica hacia la derecha o hacia la izquierda, f de x debe ser el mismo para todos. En este caso, f de x, o sea, la componente en y sería 1. En este caso de aquí sería 1. En este caso de aquí sería 1. O sea, que el periodo cuando es 2, f de x es 1, f de x es 1 y f de x es 1. Entonces tenemos una función periódica cuando para todos los valores f de x es el mismo para todos los valores de x en el dominio y siempre que cumpla con el mismo periodo. Si el periodo es 2, debe cumplir para todos cuando el periodo es 2.